de este año está titulado Enfrentando el Año Nuevo sin Temor y está basado en el capítulo 13, versículos 5 al 6 de Hebreos. Entonces les voy a pedir que si pueden tener este libro de la Biblia ahí abierto en este pasaje y lo tengan en la mano. Entonces, o más bien a la mano, y también me gustaría pedirles, si no es mucha molestia, si tienen algo para hacer notas, sería bueno que tuvieran también algo listo para hacer notas. Pero vamos a leer el pasaje en el cual vamos a estar basando el mensaje de esta noche, y es capítulo 13, versículos 5 al 6. Y lo voy a leer nuevamente. Dice así la palabra del Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, y cuando dice Él dijo se refiere obviamente a Dios, porque Dios dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios bendiga su palabra. Y bueno, pues este año 2016 promete ser un año lleno de retos y de desafíos, lleno de tiempos difíciles. Hace apenas unos días, yo no sé si ustedes conozcan a la hija de Billy Graham. Ella se llama, the next one, Drew, ella se llama Anne Graham Lotz. Su nombre de la señora es Anne Graham Lotz. Ella, en una conferencia que estuvo dando hace apenas unos días, citó Isaías 61 al 2, y ahí lo tienen ustedes en la pantalla, pero también lo pueden buscar en sus Biblias como gusten. Pero este es un pasaje profético. Ella dijo en esa conferencia para lo que ella ve que va a ser el 2016. Y dice así en Isaías 61 al 2: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira las tinieblas que cubren la tierra, y una densa obscuridad se cierne sobre los pueblos. Next one, Drew. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Y yo creo que eso es un pasaje bien impactante. Y lo que ella dijo es que lo único que podemos hacer en este año con esta densa oscuridad que viene a cubrir el mundo es hincados de rodillas orándole al Señor. Pero bueno, creo que todos estamos de acuerdo con ella en el sentido de que se siente como que una densa oscuridad en cuanto a decadencia moral y decadencia espiritual está invadiendo el mundo entero. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo con eso. La decadencia espiritual y moral que vivimos en el 2015 solamente podemos esperar a que en el 2016 aumente. Todas esas cosas que en el 2015 nosotros escuchamos que sucedieron con respecto a la cuestión moral y espiritual, cosas que nos dejaron con la boca abierta y sin palabras, estas cosas se van a repetir en el 2016 y van a empeorar, porque la palabra del Señor nos dice que eso es lo que sucederá al final de los tiempos, es de que las cosas se van a poner de mal en peor. Entonces yo sé que a ustedes no les agarra esto de sorpresa. De hecho, en the next one, Drew, no solamente en 2016 va a ser difícil moral y espiritualmente, pero también en cuanto a la seguridad mundial o a la paz mundial. Y cuando digo la paz mundial es un término así un tanto ligero, porque no es que no haya guerras. Sí hay guerras, y todos lo sabemos que en el medio Middle East hay guerras, ¿no? Pero en el sentido, decimos paz mundial en el sentido que no hay una guerra mundial. Entonces, esta paz que experimentamos de este lado, en lo que es el continente americano, es muy frágil, es muy frágil. Y de hecho, acaba de declarar este país de Norcorea, el norte de Corea, ellos acaban de declarar hace poco que exitosamente detonaron
la bomba H, o sea, la bomba de hidrógeno. Y yo no sé si ustedes estén familiarizados con la bomba de hidrógeno, pero ellos dicen que en una locación subterránea, desconocida obviamente, ellos detonaron esta bomba. No se ha podido comprobar la veracidad, si es cierto, porque ellos tienen la tendencia, ¿verdad?, a echar muchas mentiras y nada más a querer infringir el temor en los países que están cerca de Norcorea. Pero lo que sí es que se comprobó es que cuando ellos dicen que detonaron la bomba H, se registró un movimiento telúrico en el área que coincide exactamente con el tiempo, el momento que ellos dicen que detonaron la bomba H. ¿Cuál es, ustedes han de estar diciendo, cuál es el big deal de que hayan detonado una bomba de hidrógeno? Bueno, la bomba de hidrógeno es una bomba que es mucho más potente que una bomba nuclear. Les voy a leer lo que acabo de leer, de lo que encontré en cuanto a la bomba H o la bomba de hidrógeno. La primera bomba de este tipo se hizo estallar en Eniwetok, que es una de las islas que se encuentran en Marshall, una de las islas de ese grupo de islas que se llaman Marshall. El 1 de noviembre de 1952 se detonó la primera bomba de hidrógeno. Dice que con marcados efectos en el ecosistema de la región. O sea, los efectos se siguen viendo aún hasta ahora de esa bomba que se detonó en 1950 y tantos. Dice que la temperatura alcanzada en el punto cero, y el punto cero es donde detonaron la bomba, en el punto cero, dice que se alcanzó más de 15 millones de grados. O sea, el calor que se sintió donde detonaron la bomba fue más de 15 millones de grados. ¿Sabe dónde se consigue ese tipo de calor? En el núcleo del Sol. En el núcleo del Sol, así es tan caluroso o tan caliente que es el núcleo del Sol. Eso se logró con esta bomba de hidrógeno. Ahí es donde se quedaron espantados, no estaban esperando estos resultados, se quedaron espantados y desde ese momento no se han vuelto a detonar bombas H o a construir. Entonces ahora tenemos este país, Norcorea, que dice que ellos lograron construir una bomba H y no solamente construirla, pero detonarla. No solamente en The Next Wonder, no solamente vamos a estar enfrentando problemas morales, espirituales, problemas de seguridad mundial, pero también problemas económicos. De hecho, el gobernador, y esto es apenas unos días, el gobernador del Banco de Canadá acaba de declarar que no le sorprende la caída del dólar canadiense y que lo único que queda hacer en el resto del 2016 es apretarse el cinturón. Y no solamente en Canadá se está sintiendo los problemas económicos, pero también el mundo entero está experimentando una recesión económica a nivel mundial, valga la redundancia. Y lo que pasa es que el país que estaba generando la mayor producción, donde estaba consumiendo muchos de los recursos del mundo entero, que era China, empezó a detener su desarrollo porque ellos mismos están en problemas económicos y eso generó un efecto dominó. ¿Y qué podríamos decir de The Next One? ¿Qué podríamos decir de los problemas del terrorismo? Los problemas del niño. Cada vez que hablan del niño en las noticias, siempre digo yo, cómo les gusta echarle la culpa a los latinos, ¿verdad? Pero está el problema del niño. Dicen que los efectos, porque el niño es un fenómeno atmosférico, ¿verdad?, que se llama el niño. Y dicen que los efectos del niño en este año, en el 2016, están completamente impredecibles. Y se espera que los desastres naturales aumenten de tal manera que nunca se ha visto antes. Y yo creo que podemos darnos cuenta con este tiempo que estamos viviendo ahorita, como está el clima allá afuera, eso no es normal. No es normal lo que estamos viviendo ahorita este invierno. Y también mi esposa se encontró a Farley hace unos días en el Walmart, y Farley, cuando le preguntó cómo va todo con la familia allá en Colombia, y le dicen que lo que está sorprendente es que están viviendo unos calores increíbles que no son normales para estas fechas. Es lo que dice. Yo no conozco el clima de Colombia, ustedes sabrán más que yo. Entonces, todo lo anterior que les acabo de mencionar suena preocupante.
Yo honestamente no soy profeta, entonces ignoro qué tan graves sean cada uno de los puntos antes mencionados. También ignoro el efecto que puedan tener cada una de estas cosas en nuestra vida de manera personal. No tengo la idea. A lo mejor vamos a terminar el 2016 y a nosotros nada nos va a pasar. Eso puede suceder, es muy probable. Entonces no me reclamen a mí porque yo no estoy diciendo que nada vaya a pasar. Lo único que les estoy diciendo son los datos de noticias a nivel mundial comenzando este año. Pero lo que sí les puedo decir es que sin Dios no hay esperanza. Sin Dios nuestra vida no tiene esperanza, y sin Dios cada una de estas noticias que nosotros vemos en la televisión al inicio del 2016 nos puede atemorizar, pero de una manera bárbara. De hecho, sin Dios en nuestra vida y sin esperanza, escuchar las noticias de la televisión es lo más aterrorizante que nosotros podamos hacer, y aún como cristianos nos aterroriza. Pero gracias a Dios que nosotros, valga la redundancia, sí tenemos a Dios. Gracias a Dios que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Gracias a Dios que Dios está en nuestra vida y que Él nos ha dado la posibilidad y la capacidad de confiar en sus promesas, de conocer sus promesas y de confiar en sus promesas. Y eso es lo que la palabra de Dios nos da. La palabra de Dios nos da las promesas de Dios. Y estas promesas lo que hacen, y el efecto que deberían de tener en la vida de cada uno de nosotros al inicio de este año, es infundirnos ánimo y también infundirnos paz y tranquilidad, y eso debería de confortar nuestro corazón. Ahora, quisiera yo hacer la aclaración antes de continuar, de que la palabra del Señor tiene sus promesas, y estas promesas vienen en nuestra vida, y estas promesas nos llenan de paz y de tranquilidad. Pero el hecho de que tengamos estas promesas y que Dios nos infunda ánimo, paz y tranquilidad no significa en ningún momento de que si vamos a enfrentar problemas en el 2016, que esos problemas vayan a desaparecer. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? El hecho que nosotros tengamos las promesas de Dios no significa que vamos a vivir una vida o un año nuevo sin ningún tipo de problemas. Así es que si en los planes de Dios está que nosotros suframos, que padezcamos hambre, que padezcamos persecución en este 2016, si nosotros enfrentáramos cada una de estas cosas o una de estas cosas, no significa de ninguna manera que Dios nos abandonó, que Dios no nos ama y que Dios no existe. Al contrario, Él nos está permitiendo enfrentar, o nos permitirá enfrentar alguna de estas cosas por una razón. ¿Y cuál es esta razón? Bueno, la primera y la básica es de que siempre Dios está trabajando en nuestro desarrollo espiritual. Es para que crezcamos espiritualmente y que pongamos nuestra fe en acción. Pero la otra, yo creo, es que Dios nos da la posibilidad de participar en el término de la historia. O sea, que cada cosa que nosotros podamos enfrentar en el 2016 puede ser un recordatorio que no somos de este mundo y que este mundo está llegando a su fin. Y ese fin puede ser mañana, puede ser en un año, puede ser en 20 años, pero de que va a llegar ese fin, va a llegar. Pero lo que sí nosotros también podemos hacer es confiar de que ninguna de estas cosas que nosotros podríamos enfrentar en el 2016 las tendremos que enfrentar solitos, no, porque Él nos promete lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Lo vamos a leer una vez más. Dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré. Dios ha dicho: jamás te abandonaré. Dios ha dicho: el Señor es quien te ayudará, así es que no temeré. ¿Qué me puede hacer? ¿Qué me puede ser un simple mortal? Así es que con todo esto en mente, nosotros podríamos, si es que estamos dudando, podríamos enfrentar el 2016 sin temor. Si tan solo nos atrevemos a poner estos 3 principios bíblicos en práctica en el 2016. Y el primer principio bíblico, the next one, Drew, es la confianza
en su provisión. El primer principio bíblico que necesitamos aplicar y vivir durante el 2016 es la confianza de su provisión. ¿Cuál es la razón primordial por la cual los cristianos nos preocupamos? Tanto nos preocupamos que hasta quedamos inmovilizados por el temor. Y la razón por la que vivimos así muchas veces es por el temor que tenemos de que nuestras necesidades básicas y que las necesidades de nuestros seres queridos no sean provistas. Ese es el temor número uno que los cristianos enfrentamos todos los días. El temor a que nuestras necesidades básicas y las necesidades básicas de nuestros seres queridos, de las personas que amamos más en el mundo, que nuestras necesidades y las necesidades de ellos no sean provistas. De ahí es tanto nuestro temor y es tanto el estrés que sentimos. Ustedes han sentido esos nudos aquí en la parte baja del cuello. Se sienten unos nudos, eso es el estrés. Entonces, de ahí que nos enfermamos de la preocupación, que nos estresamos y en el peor de los casos nos faltamos el respeto el uno al otro. ¿Por qué? Porque el temor y la duda, combinado con una crisis económica, con una crisis existencial, con una crisis de que no sé qué vamos a hacer en el futuro, etcétera, etcétera, traerá resultados críticos al ambiente familiar. Y lo primero que se ve afectado cuando vivimos bajo el temor es nuestras relaciones interpersonales dentro de la familia. El gran ejemplo que nosotros tenemos en cuanto a la confianza a Dios es, ¿quién se acuerda? El gran ejemplo que es nuestro héroe bíblico. Eso es un gran ejemplo, pero el gran ejemplo bíblico es Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? La razón por la que es más todavía que la multiplicación de los peces es porque él estuvo dispuesto a estar a punto de sacrificar a su hijo. Hasta el último momento, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, él confió que Dios proveería la víctima para el sacrificio. Pero Abraham fue siempre así. ¿Siempre fue un hombre que confió en Dios? No. De hecho, ustedes se acuerdan que 2 veces mintió con respecto a su esposa. 2 veces presentó a su esposa como su hermana en lugar de decir que era su esposa. Y la razón por la que presentó a su esposa como su hermana es porque él tenía temor de su vida, tenía temor de perder su vida. Y no solamente eso, sino que también su esposa y él decidieron ayudarle a Dios para que la promesa de Dios se cumpliera. Entonces no tuvieron la confianza completa de pensar que aunque a Sarai tuviera 90 años, que de todos modos Dios le podía proveer de un hijo por medio de ella. Entonces Sarai va y le trae a su sierva, que era por cierto egipcia, se la trae a Abraham y ya van ellos dos a tratar de ayudarle a Dios. Entonces Abraham no siempre fue un hombre que confía en Dios al 100%, pero después hubo una experiencia en la vida de Abraham cuando conoció a Dios. Cuando Abraham conoció a Dios personalmente, ustedes se acuerdan que Dios lo visitó a él junto con dos varones, lo más seguro es que eran ángeles, ¿verdad? Y dice que Abraham comió con él. Y ahí una vez más Dios reafirmó su promesa de que él iba a ser padre de multitudes. Después de esa visita de Dios, cuando Dios no solamente escuchó a Dios y escuchaba de Dios, sino que cuando Abraham conoció a Dios de una manera íntima, fue que su vida cambió totalmente. Y ahora tenemos en el capítulo 22 de Génesis a un hombre cambiado. Ahí en el capítulo 22 de Génesis, cuando su hijo Isaac le dice: oye papá, yo veo el fuego y yo veo la leña, pero ¿dónde está el cabrito que vamos a sacrificar? Inmediatamente Abraham le contesta en el versículo 8 y le dice: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham y siguieron caminando juntos. Y hermano, yo estoy seguro que en este año un día usted en su casa, en su cocina, va a decir: oye, yo veo el sartén y veo el fuego para el sartén, pero ¿dónde está la comida que vamos a comer? Y estoy seguro que un día ustedes van a llegar y van a su casa, van a decir: oye, yo veo el recibo de la luz y veo el recibo del gas, pero ¿dónde está el dinero con lo que vamos a pagar? Y un día ustedes van a estar enfrente del carro y van a decir: oye, yo veo el carro y también veo la necesidad que tenemos de transportarnos, pero ¿dónde está el dinero para pagar
la gasolina que vamos a necesitar. Y en ese momento nosotros tenemos que recordar las palabras de Abraham y decir, ¿sabes qué? No te preocupes porque Jehová proveerá. La palabra que él dijo ahí en hebreo es Jehová Jireh, Jehová Jireh. En él podemos vivir confiados. Así es que fue un gran hombre, Abraham, de fe. Pero uno más grande que Abraham es el que mora en nuestros corazones, y este es Jesús nuestro Señor. En él podemos vivir confiados. Otra cuestión que se relaciona al temor de la provisión está relacionada a nuestra falta de contentamiento, y eso es lo que inicia este pasaje que leemos, que es nuestro pasaje lema, donde dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis. Una cuestión por la cual vivimos también atemorizados es de que es por nuestra falta de contentamiento, de la cual muchos de nosotros somos culpables, incluyéndome a mí primeramente. Simplemente no estamos contentos con lo que tenemos todo el tiempo, o en el momento, perdón, sino que queremos más de todo, más vacaciones, más tiempo libre, más mejor televisión, mejor carro, mejor esto, más comida, etcétera, etcétera. Nunca estamos contentos, pero la palabra del Señor nos dice que deberíamos de estar satisfechos simple y sencillamente teniendo abrigo y comida. Y les puedo decir algo, hermanos, puede ser que este año 2016, o a lo mejor en un año, a lo mejor en 10 años o en 20 años, un día lo único que tengamos es abrigo y comida. Y si ese día llegara, nosotros podríamos decir que estamos contentos con eso. Estamos contentos con eso. Entonces, si tenemos a Cristo en nuestra vida, o sea, cuando digo si tenemos a Cristo en nuestra vida, quiere decir si tú conoces ya a Cristo de una manera íntima y personal. Así como Abraham, porque Abraham antes escuchó a Dios y conocía de Dios, pero no conocía a Dios, y cuando conoció a Dios su vida cambió y fue transformada. De la misma manera nosotros muchas veces escuchamos de Cristo, hablamos de Cristo, pero no conocemos a Cristo. Pero si tú ya conoces a Cristo y de una manera íntima, y Él mora en tu corazón, entonces si tienes a Cristo en tu corazón, si tienes que vestir, si tienes que comer y si tienes dónde vivir, esto ya, hermanos, de acuerdo a los estándares de muchos países, incluyendo decir que tienes a Cristo en tu corazón libremente, eso ya en muchos países, de acuerdo a sus estándares, ya es ser rico, ya es ser millonario. Entonces, el primer principio es la confianza de su provisión, o en su provisión. El segundo principio, next one, Drew, es la confianza de su presencia, la confianza de su presencia. Como decía anteriormente, yo no soy profeta. Sería chévere tener esa habilidad de ser profeta, pero yo no soy profeta. Entonces no sabemos lo que este año traerá, no sabemos lo que tengamos que enfrentar, pero lo que sí sabemos es la promesa de Dios. Y me gustaría, hermanos, que si tienen ahí sus Biblias, si tienen un lápiz o un esfero o un lapicero o una pluma, lo que hayan traído hoy, que subrayen esta pequeña frase que está en el versículo 5. En el versículo 5, en la segunda parte del versículo 5, donde dice: porque Él dijo. Eso es lo que dice, esa es la versión, esta versión es la Reina Valera Internacional, pero la nueva versión internacional me gusta más, honestamente, en este caso, porque lo que dice esta versión es: porque Dios ha dicho. Entonces, si ustedes se fijan en su Biblia, les voy a pedir que subrayen esa parte, donde dice, ya sea que su Biblia diga porque Él dijo, o porque Dios ha dicho. ¿Qué dice su Biblia ahí, Katie? Porque Él dijo. ¿Alguna de sus Biblias dice porque Dios dijo? ¿No? ¿No? Ok, entonces es la nueva versión internacional que la que yo tengo, y dice porque Dios ha dicho. De cualquier manera como diga, subráyelo. Y luego sigue diciendo: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Si somos hijos de Dios, hermanos, si somos hijos de Dios, su promesa es que Él no nos dejará. Así de fácil. Su promesa, la promesa de Dios para este año 2016 es que Él nos dejará. Y eso es una maravillosa promesa. No hay nada más terrible que tener que afrontar algo terrible, valga la redundancia, solitos. La otra vez estábamos platicando yo y Javier, y estábamos diciendo cómo en un tiempo, y no me dio detalles, pero un tiempo él estuvo solo,
creo que para unas festividades, y la familia no estaba. Y dice Javier que fue duro estar solo. Imagínense, si es difícil estar solo para tiempos de festividades, qué más difícil es estar solo en tiempos difíciles. Es terrible, pero la palabra del Señor nos dice que no estaremos solos, pero que Él nunca nos dejará, dice en el 5, y que Él jamás nos abandonará. Esa es su promesa. Si nosotros nos detenemos entonces y nos enfocamos un poquito, nos detenemos y nos paramos y luego nos enfocamos un poquito en las promesas de Dios, porque muchas veces lo que pasa es que conocemos las promesas de Dios y conocemos su palabra, pero las escuchamos tanto y estamos tan acostumbrados a las mismas que no las valoramos. Y de eso hablábamos ayer en el estudio bíblico con los hombres, que perdemos el valor de la palabra del Señor. Pero lo único que necesitamos es parar un poco, es enfocarnos un poco, y al hacerlo podremos recordar que no estamos solos, que Dios está de nuestro lado. Y si la palabra de Dios nos dice que Él nunca nos dejará, Él nunca nos dejará. Aun si nosotros dudáramos, aun si alguno de nosotros abandonara a Dios y le diéramos la espalda a Dios y nos fuéramos en la dirección opuesta de Él, aún así lo que la palabra del Señor nos dice y nos enseña es de que Él nunca se dará por vencido en lo que respecta a nosotros. Él siempre va a estar con los brazos abiertos esperando a que regresemos a Él. Lo que pasa es que si nosotros abundáramos en el conocimiento de su palabra y en sus promesas, estaríamos mejor preparados cuando el enemigo toque a la puerta y venga y nos ataque. También es una de las cosas que hablábamos ayer en la reunión de varones. Decíamos que parece ser que cuando como familia más decidimos de que vamos a hacer los devocionales todos los días, de que vamos a orar juntos todos los días, y que cuando más buscamos como familia a Dios todos los días, que es cuando más pruebas van a venir. Y lo que pasa es que al enemigo no le gusta que nosotros estemos fielmente siguiendo a Dios, y es cuando las pruebas y los problemas van a venir. Pero si nosotros conocemos sus promesas, estaremos mejor preparados para enfrentar cada situación de acuerdo a su naturaleza. Y otra vez, pongamos atención a esa frase, porque Dios ha dicho. Porque Dios ha dicho. ¿Cuál es la validez que tiene una promesa? ¿En qué nosotros basamos la validez de una promesa? La validez de una promesa está basado solamente en quien dio tal promesa. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si el que dio tal promesa tiene los recursos, tiene también la autoridad y la reputación necesaria, entonces esa promesa tiene valor. Pero si el que dio la promesa no tiene los recursos, no tiene la autoridad y ni siquiera tiene la reputación necesaria, entonces la promesa que esta persona dio no tiene valor. A lo que me refiero es, por ejemplo, vamos a decir que aquí tenemos una familia, que de repente entran por esa puerta una familia que acaba de llegar a Canadá. Están buscando ellos conseguir el refugio en Canadá, y van y se sientan ahí en medio de todos nosotros, y al final del servicio yo voy y hablo con este grupo de personas, esta familia, y les digo: no se preocupen, yo me comprometo con ustedes de que Canadá les va a dar el refugio. Yo me comprometo que ustedes van a tener el refugio, y no se preocupen, yo les voy a dar cada semana $1,000 para sus gastos, y también voy a asegurar de que irles y comprar su ropa y sus zapatos que puedan necesitar usted y su familia. Entonces, seguramente si alguno de ustedes escucharan lo que yo estuviera diciendo, se van a quedar con la boca abierta, porque yo no tengo ni los recursos ni la autoridad. Y pues obviamente al decir una cosa así tan loca, ni siquiera la reputación para poder cumplir tal promesa. ¿Sí me entienden? Entonces, esa promesa que yo le estuviera dando a esa familia no tiene ningún valor, porque no tengo ninguna manera de soportar y llevar a cabo esa promesa, de cumplir la promesa. Entonces, esa promesa no tiene valor. Pero si el que nos ha prometido
que Él nos dará todo lo que necesitamos. Es la primera promesa que estamos viendo en cuanto a la confianza de su provisión. Si Él nos promete que Él nos va a dar todo lo que necesitamos, si Él nos promete su presencia, que Él nunca nos abandonará, que Él siempre estará ahí de nuestro lado, entonces, si el que está dando esta promesa es Dios, entonces esto quiere decir que esa promesa tiene valor, que esa promesa tiene garantía, que podemos confiar en dicha promesa para poder enfrentar este año 2016 con lo difícil que pueda venir o lo fácil que pueda, porque también puede ser un año muy fácil, yo no sé. Por lo difícil o fácil que pudiera ser, nosotros podemos enfrentar este año sin temor. Y cuando decimos que enfrentemos este año sin temor, no estamos diciendo que va a ser fácil y que no va a haber problemas, pero lo que estamos diciendo es que Él nos va a dar todo lo que necesitamos y que su presencia va a estar manifiesta siempre ahí con nosotros. Y finalmente el último principio del que estamos hablando hoy, last one, Drew, es confiados en su protección. Confiados en su protección. Hebreos 13:6, ahora sí, el versículo 6 dice: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y ahora si nosotros conectamos, este está muy fuerte, no sé qué está pasando. Si nosotros entonces conectamos el versículo 5, y el versículo 5 es donde dice la frase, Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Dios ha dicho que Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. Dios nos ha prometido su presencia y ahora Dios nos está prometiendo de que Él nos ayudará, de que no tenemos por qué temer y que no hay nada que nos pueda hacer un simple mortal, que obviamente Dios no se lo permita, ¿verdad? Porque Dios es el que va a permitir que alguien, a un mortal o aún el enemigo, nos pueda dañar de una manera u otra, pero no va a haber nada que nadie nos pueda hacer sin que Dios nuestro Señor se lo permita. Entonces nuestra confianza está en Él. Dios mismo pues nos da la promesa de que este año podemos contar con su provisión, con su presencia y con su protección, y por lo tanto nos invita este pasaje a enfrentar el 2016 sin temor. La vida sin Dios, si ustedes ponen atención al CNN o si leen su periódico, si escuchan las noticias en el radio o si leen las noticias en Facebook, por ejemplo en el Facebook salen muchas noticias, depende si usted le presiona ahí en like a los noticieros, entonces hay muchas noticias que salen ahí. Entonces, con todo lo que leemos, con todo lo que escuchamos y con todo lo que vemos en cuanto a noticias se refiere a este mundo, y vivir en este mundo puede parecer la cosa más terrorífica que podamos poder enfrentar. Que fue hace 2 días cuando atacaron a este policía. El policía iba, sí, ¿verdad?, cruzando una intersección, y en ese momento un señor corrió, se le acercó y ahí en la ventana le empezó a disparar. Creo que disparó 13 tiros a quemarropa, y gracias a Dios el policía está recuperándose. En Israel ahorita los ataques terrorísticos están, pero sí, de una manera increíble. Todos los días hay personas de la religión del Islam buscando a quien herir con dagas, con cuchillos. Es la nueva moda del terrorismo, y eso lo hemos visto no solamente en Israel, sino que también en Estados Unidos, y está pasando recientemente aquí en Canadá. Entonces, cuando escuchamos todas estas noticias y vemos todas estas noticias y leemos de todas estas noticias, el mundo puede parecer de lo más terrorífico, pero no tiene que ser así, porque la promesa de este pasaje que acabamos de leer es de que Dios está de nuestra parte. Y ya para concluir, solamente quiero recapitular lo que hemos aprendido esta noche. Y lo que hemos aprendido y hemos visto en esta noche es que para enfrentar este año nuevo sin temor sería importante, sería básico poner en práctica en nuestras vidas 3 principios bíblicos que aprendemos de Hebreos 13, capítulo 13, versículos 5 y 6. El primero es confiando en su provisión. El segundo es confiando en su presencia. Y el tercero es confiando en
su protección. Nos vamos a poner de pie y vamos a cerrar este mensaje en oración. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, para decirte que realmente lo que leemos en las noticias, lo que escuchamos y lo que todas las noticias, Señor, que aparecen todos los días, podrían parecer, Señor, cosas que están fuera de control, que realmente, Señor, deberíamos de vivir atemorizados. Pero gracias, Señor, por las promesas que tú nos das en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos prometes, Señor, que a pesar de la crisis y a pesar de todo que podríamos enfrentar en el 2016, si es que hay una crisis económica, tu promesa, Señor, es de que tú nos vas a dar lo que necesitamos para subsistir. Y que si tenemos abrigo y que si tenemos alimento, que estemos contentos con eso, Señor. También tu palabra nos promete que no importa lo que podamos enfrentar en el 2016, tu palabra nos promete que lo que sea que enfrentemos, no lo tendremos que hacer solos, pero que tú, Señor, estarás con nosotros, que tu presencia estará con nosotros todos los días, y eso, Señor, debería de darnos ánimo y coraje, Señor, para vivir este año sin temor a lo que nos pueda hacer el hombre. Vivir temerosos de ti, Señor, pero sin temor de lo que nos pueda hacer el hombre. Y también, Señor, te damos gracias porque tu palabra nos habla de tu protección. Esa protección, Señor, que tú le das a tus hijos, que va más allá, Señor, de la protección de esta carne, pero es una protección también que abarca la cuestión espiritual, emocional. Gracias, Señor, porque nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestra alma está bien cuidada en tus manos. Y no hay nada que nos pueda arrebatar de ti, Señor. Y si bien los enemigos de este mundo pudieran dañar nuestro cuerpo, sabemos, Señor, que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro futuro eterno, Señor, está en tus manos y que tenemos un lugar contigo, Señor, por la eternidad. Por lo tanto, Señor, ¿por qué habremos de temer a aquellos que pueden dañar nuestro cuerpo, Señor, un simple mortal? Y no temer, Señor, a aquel que tiene en sus manos nuestra alma. Te damos gracias, pues, Señor, porque esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos hace posible, Señor, vivir sin temor en este año, es una paz que solamente tú nos la puedes dar, y es una paz que nosotros podemos refrescar todos los días y renovar todos los días cuando leemos tu palabra, porque tu palabra, Señor, está llena de estas promesas. Señor, ponemos en tus manos lo que sea el 2016. Lo ponemos en tus manos, ponemos nuestro presente y nuestro futuro en tus manos, confiando que tú estás en control, Señor, y confiando que tú tienes planes maravillosos para nosotros que van más allá, Señor, de lo que nosotros podríamos entender o esperar. Y en eso, Señor, está nuestra confianza. Te pedimos, pues, que tú nos des solamente la fuerza y el coraje para mantenernos firmes, para mantenernos en nuestra convicción cristiana, Señor, y para movernos hacia adelante, Señor, agarrados y aferrados de tu mano. Gracias te damos, pues, por tu palabra en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén.